¿Cuántas veces has escuchado el dicho nadie es perfecto? Probablemente demasiadas para contarlas, si eres como la mayoría de la gente. Es posible que tú también lo hayas dicho. Sin embargo, muchos de nosotros estamos en guerra con nuestros defectos y tratamos desesperadamente de ocultarlos. Pero cuando te enfocas en ocultar las cosas que crees que están mal contigo mismo, no puedes ser completamente tú. Esto se debe a que tus defectos no son cosas que se deban arreglar, son parte de quien eres. Sin ellos pierdes autenticidad y la capacidad de conectarte con los demás. En lugar de sentirte menos que, debido a tus deficiencias, debes ser dueño de ellos y verlos como oportunidades para un crecimiento continuo. Por lo que si quieres saber cómo iniciar el viaje hacia la plenitud, por un lado, aceptando tu imperfección y sobre todo aprendiendo a ser auténtico, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a revisar un libro que nos va a ayudar a entender cómo aceptarnos y sobre todo cómo podemos ser nuestra mejor versión con nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Es muy importante comprender que cada persona tiene un cierto grado de autenticidad. Y lo malo es que muchas veces ocultamos esta autenticidad simplemente para encajar. Estamos por entrar en un nuevo año. Independientemente del momento en el que estés analizando esta información, es importante que la tomes como base para tomar decisiones y sobre todo te conviertas en una persona mucho más atractiva. Recuerda, no se trata de ser perfectos, sino que se trata de ser auténticos. El libro en cuestión que vamos a analizar se llama Imperfecto. En inglés se le conoce como Flawsome y es una guía para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos al aceptar nuestras partes no tan perfectas. Muchos de nosotros buscamos formas de ocultar nuestros defectos, pero la clave para realmente crecer en nosotros mismos es aceptar estos defectos, comprender de dónde provienen y aprender de ellos. Por lo general, solemos nosotros tratar de encajar en el entorno y muchas veces eso, como dije previamente, nos va a restar parte de nuestra esencia. Este es un libro que va a ser muy útil, sobre todo para personas que quizás se encuentran en trabajos donde padecen el síndrome del impostor. Es decir, tratan de dar la apariencia que no es simplemente para pasar desapercibidos o bien no llamar demasiado la atención. Por otro lado, también está destinado para personas las cuales están agotadas de la búsqueda de la perfección, siempre tratando de quedar bien, pero al final no quedan bien consigo mismas. Y en sí, para cualquier persona que quiera convertirse en mejores versiones de sí mismos. En este análisis también vas a descubrir lo que la gente y la cerámica rota tienen en común. La única línea que definitivamente tienes que cruzar y cómo el dolor puede ayudarte a crecer. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en julio del año 2020 y su autora es Georgia Murch, quien es experta en cultura de retroalimentación con más de 20 años de experiencia. Ha ayudado a organizaciones de todo el mundo a diseñar culturas de retroalimentación efectivas y habla regularmente sobre temas como equipos de alto rendimiento, cultura, liderazgo, comunicación y retroalimentación. También es la autora más vendida del libro Fixing Feedback, Feedback Flow. Y es una autoridad en el tema que nos ayuda a nuestro propio crecimiento. Uno de los problemas generalmente es lo que la gente opina de nosotros y muchas veces nos limitamos por este tipo de cuestiones. Dejamos de ser quienes somos por miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros y tratamos entonces de encajar en ambientes que quizá no saquen lo mejor que tenemos para dar. Es importante que esta información la analices a detalle y sobre todo trata de tomar notas si te es posible. En caso de que no, revisa con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo para cumplir con el objetivo de este programa, que es que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. Pregunta: ¿te imaginas que un objeto se vuelva más valioso después de romperse?
Eso puede sonar extraño, pero es exactamente lo que le sucede a la cerámica en el arte japonés de kintsukuroi, traducido libremente como reparación de oro. Kintsukuroi es la práctica centenaria de reparar cerámica rota con oro. Convierte piezas de arcilla sin valor en algo excepcionalmente hermoso y valioso, aún más que el objeto original. No hay dos piezas de cerámica de kintsukuroi que tengan las mismas grietas llenas de oro. Cada una tiene atractivo y valor debido a sus defectos únicos. Y aquí es importante entender que los seres humanos, cuando lo piensas, no son tan diferentes. El mensaje clave es: tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. El primer instinto de la mayoría de las personas es ocultar sus defectos. ¿Por qué? Bien, la gente puede admirar a aquellos que parecen perfectos, pero no necesariamente se sienten atraídos por ellos. Sin embargo, se sienten atraídos por personas que cometen errores y muestran su lado humano. En la década de 1960, el psicólogo social Elliot Aronson acuñó un término para esta tendencia humana a sentir cariño por las personas que se avergüenzan de sí mismas. Lo llamó el efecto Pratfall. La idea es que los errores, como dejar caer algo o tropezar, demuestran la vulnerabilidad de una persona. Eso aumenta nuestros sentimientos de simpatía hacia ellos y los hace más agradables a nuestros ojos. Pero si los defectos aumentan la simpatía, ¿por qué tenemos tanta aversión a los nuestros? La respuesta tiene mucho que ver con nuestra sensibilidad a la retroalimentación, tanto verbal como no verbal. Estamos tan en sintonía con los comentarios negativos que realmente los anticipamos. Si un extraño nos mira en público, asumimos que es porque estamos haciendo algo mal, como hablar demasiado alto. Pero el extraño podría simplemente estar escaneando la habitación. Ahora, ¿cómo dejar de tener miedo a los comentarios negativos? En lugar de tratar de ocultar tus defectos, acéptalos por completo. Una vez que lo haces, la retroalimentación simplemente se convierte en información de la que puedes elegir aprender o ignorar por completo. Además, debes celebrar tus defectos. Al igual que la cerámica kintsukuroi, tus defectos te hacen increíble. Al poseerlos, te vuelves imperfecto. Esto significa ver tus pensamientos, acciones e incluso fallas desde un lugar de comprensión y no de juicio. Con esta perspectiva, haces las paces con las partes de ti mismo que no son perfectas, en lugar de creer que algo anda mal contigo. En los siguientes puntos vamos a aprender exactamente cómo es que esto se logra, pero por ahora vamos a reflexionar en la enseñanza de este primero. El mensaje clave no lo olvides: tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. Solemos nosotros tratar de prevenir la retroalimentación negativa, ¿cierto? Solemos nosotros tratar de no exponernos. Solemos tratar de que la gente no diga algo negativo de nosotros porque somos sumamente vulnerables a la opinión de terceros. Es por eso que el primer instinto de la mayoría de las personas es ocultar sus defectos. Ahora, hay que entender algo. Cuando tú tratas de estar igual que todos los demás, es decir, no destacar, que no conozcan tus debilidades o bien esas falencias que puedes tener, realmente puedes pasar desapercibido, porque si bien se nos vende mucho la idea del éxito, lo que realmente conecta con las personas, ¿qué es? Los momentos de dolor, los momentos de vulnerabilidad. Se sienten atraídas por las personas que cometen errores y muestran su lado humano. Hoy más que nunca, debido a esta etapa del tiempo donde nos encontramos, el hecho de ser humanos en un medio tan frío como el digital suele ser crítico si queremos conectar con los demás. Ya la idea de la falsa perfección que suele mostrarse resulta cansada. Y ahora, entre más auténticos seamos, más atractivos nos volvemos. Todo esto que te digo no se refiere nada más a una cuestión de pensamiento positivo o bien de motivación, sino que tiene un trasfondo científico. En la década de los 60 se hizo un estudio que se le denominó el efecto Pratfall, que es la idea que los errores, como dejar caer algo o tropezar, demuestran la vulnerabilidad de una persona. Y eso aumenta nuestros sentimientos de simpatía hacia ellos y los hace más agradables a nuestros ojos. Si no me crees,
Dime qué sucede cuando estás con una persona que podemos considerar como sabelotodo. Una persona que te dice lo que tienes que hacer, una persona aparentemente perfecta que no se equivoca. Resulta cansado, ¿cierto? Resulta una persona que por mucho que puedas admirar sus logros, no te sientes atraída hacia ella, no conectas. En contraparte, ¿qué sucede cuando una persona, si bien ha tenido éxito, muestra su lado humano? Es ahí donde realmente se genera la conexión, porque no es tan distinto de lo que tú puedes ser. Y eso cambia las reglas del juego. Ahora, si los defectos aumentan la simpatía, como estamos hablando aquí, ¿por qué tenemos tanta aversión a los nuestros? Sería la pregunta. Y esto se da por un concepto llamado sensibilidad a la retroalimentación, que no es otra cosa sino que nosotros estamos tan en sintonía con los comentarios negativos que realmente los anticipamos. Solemos crear historias en nuestra cabeza, historias que nada más son propias de nuestras características. Es decir, si alguien va por la calle, un conocido, y de pronto no nos saluda, podemos pensar que nos hizo un desaire, podemos pensar que le caemos mal, podemos crear toda una historia dentro de nuestra cabeza negativa, pero no pensamos en los hechos. Quizá la persona iba muy inmersa en sus propios problemas. Quizá la persona también tiene sus propias circunstancias y la persona no va a estar tan atenta al entorno donde se encuentra. Y esto es válido, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Es decir, tenemos que estar abiertos a este tipo de posibilidades y no pensar todo en una connotación negativa. Es por eso que en lugar de tratar de ocultar nuestros defectos, tenemos que aceptarlos por completo. ¿Por qué te digo esto? Si nosotros queremos dejar de tenerle miedo a los comentarios negativos o a la retroalimentación que pueda existir, tenemos que empezar por entender que somos humanos, que tenemos defectos y tenemos que aceptar estos defectos. Una vez que lo haces, la retroalimentación, es decir, lo que la gente puede opinar de ti, simplemente se convierte en información de la que puedes elegir aprender o ignorar según sea el caso. Y algo que también comenta este punto es que tenemos que acostumbrarnos a celebrar los defectos. Y no me refiero a que nos conformemos con la mediocridad o decir así soy yo y no me importa si es que esto no me sirve, sino que más bien se refiere a que nuestras falencias, nuestras deficiencias, muchas veces nos hacen ser atractivos. Y la causa de esto es porque conectamos con las personas. Por eso se dice que nuestros defectos nos hacen más increíbles, ¿no? Al poseerlos, se dice que nos volvemos imperfectos y por ende somos distintos, tenemos más autenticidad o somos más auténticos. Esto significa ver nuestros pensamientos, acciones e incluso las fallas desde un lugar de comprensión y no de juicio. Tenemos que cambiar el switch. Tenemos que dejar de sentirnos juzgados o criticados, sino más bien, esto es lo que me define como persona. Esto es lo que refleja lo que soy y sobre esto es que yo avanzo sobre lo que para mí es importante. Empieza a cambiar esta forma de pensar y adoptar esta mentalidad porque créeme, te va a servir y sobre todo te va a ayudar a que dejes de tener estos demonios en tu cabeza. No olvides la enseñanza de este primer punto. Tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. Pasamos al punto 2 que nos dice: para volverte imperfecto necesitas llegar a un lugar de conciencia. El amigo de la autora, Lucas, tiene un dicho útil sobre cómo abordar los problemas. No se puede resolver un problema interno con una solución externa. Lucas sabe de lo que está hablando. Durante años usó drogas y alcohol para lidiar con problemas internos como la infelicidad. Sin embargo, esto acabó por crear un nuevo desafío: la adicción. Solo fue cuando reconoció sus problemas más profundos que finalmente pudo sanar, lo que le permitió superar su abuso de sustancias. Al igual que curar, ser imperfecto es un trabajo interno. Solo puedes llegar ahí reconociendo y dominando las reacciones y los comportamientos que te detienen. El mensaje clave es:
Para volverte imperfecto necesitas llegar a un lugar de conciencia. Antes de comenzar tu viaje hacia la imperfección, la mayoría de las personas están atrapadas en un estado por debajo de la línea. Este es un lugar de culpa y negación, en el que se ponen a la defensiva y señalan a las personas que los rodean. En lugar de asumir la responsabilidad de tu papel en algo negativo, no reconocer tu parte en la ruptura de una relación, por ejemplo, es un comportamiento clásico por debajo de la línea. También lo es esperar que otras personas cambien en lugar de hacer el cambio tú mismo. Es como esa parábola, la de señalar una astilla en el ojo de otra persona mientras ignoras el registro en el tuyo. Entonces, ¿cómo se pasa de ahí a ser imperfecto? Bueno, tienes que empezar a pasar de los estados por debajo de la línea a los estados por encima de la línea. Un estado por encima de la línea tiene que ver con el perdón, la conciencia, la curiosidad y la propiedad de tus propios problemas. Cuando estás por encima de la línea, te das cuenta y asumes la responsabilidad de las formas negativas en que respondes al mundo y también te abres a aceptar tus defectos y aprender de ellos. Una vez que lo haces, comienzas un proceso de crecimiento imperfecto. Ahora, no se trata de volverse perfecto y ciertamente no es un camino lineal para dejar atrás para siempre los estados por debajo de la línea. Lo importante es saber cuándo has entrado en un estado por debajo de la línea y tomar medidas para abordarlo. Para hacer eso, debes adoptar algunos principios para el viaje. El primero de ellos es comprender tus factores desencadenantes, que es lo que vamos a revisar en el punto siguiente, pero por ahora quiero profundizar en las enseñanzas de este segundo, que a mi parecer es de los más críticos. Habla de este concepto de llegar a un lugar de conciencia. Y primero, me gustaría reforzar la frase: no se puede resolver un problema interno con una solución externa. En otras palabras, si algo te genera infelicidad, si algo no te hace sentir bien, si tienes un problema de autoestima, si tienes algún complejo, si tienes algo que no te deja hacer, no esperes que algo externo lo va a solucionar, ¿sí? Aquí es donde la gente se confunde y empieza a consumir sustancias para poder alterar su estado mental. Sin embargo, esto genera otro problema que viene siendo la adicción. Es importante entender que no somos perfectos en primera instancia y tenemos que disfrutar este viaje de imperfección. Menciona que ser imperfecto es un trabajo interno y solo se puede llegar ahí reconociendo y dominando las reacciones y los comportamientos que te están deteniendo. Es por eso que el mensaje clave es: para volverte imperfecto necesitas llegar a un lugar de conciencia. Ahora, puedes tener ciertas nociones o ciertas ideas preconcebidas sobre el término imperfección. Lo solemos relacionar con una connotación negativa, ¿cierto? Imperfecto, erróneo, malo, defectuoso, dañado. Pero tenemos que comprender que no es personal. Sin embargo, la esencia de esto es comprender qué es lo que nos hace distinto, ¿ok? Imperfecto es ser diferente. Primero, ¿y cómo lo comprendemos mejor? Mediante lo que comentamos en el punto previo, esta cuestión del arte japonés Kunsukuroi. Cómo es que estas piezas de cerámica rotas se convierten en un objeto sumamente valioso por ser únicas. Así somos nosotros. Somos imperfectos por naturaleza, pero tenemos que aceptar nuestra imperfección. Ahora, la mayoría de las personas están atrapadas en un estado por debajo de la línea. ¿A qué voy? Si nosotros queremos aceptar nuestra imperfección, es decir, iniciar este viaje, tenemos que entender esta variante, ¿no? Es decir, arriba de la línea, debajo de la línea. Estar debajo de la línea es cuando predomina la culpa y la negación. Es cuando te pones a la defensiva. Es cuando señalas a las personas que te rodean de las cosas que te ocurren. Es cuando no aceptas tu responsabilidad. Eso es estar debajo de la línea. Y a su vez menciona por ahí la vieja parábola, ¿no? La de señalar una astilla en el ojo de otra persona mientras ignoras la que tienes en el tuyo. O como decía Jordan B. Peterson, bueno, como dice, ¿no? Antes de salir a juzgar al mundo, asegúrate de tener tu casa en orden. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo se pasa de estar debajo de la línea hacia los niveles encima de ella?
Un estado por encima de la línea, para entenderlo mejor, tiene que ver con el perdón, la conciencia, la curiosidad y la propiedad de tus propios problemas. Es decir, cuando te haces responsable y asumes esta responsabilidad de las formas negativas que respondes al mundo. También te abres a aceptar tus defectos y aprender de los mismos. Una vez que haces esto, comienzas un proceso de crecimiento en un estado imperfecto. Y cuando hablo de imperfecto, me refiero a un estado de autenticidad. Es importante que nosotros empecemos a implementar este tipo de enfoques. La esencia de este segundo punto es hacernos responsable. Tenemos que llegar a un lugar de conciencia. Tenemos que comprender cuando las cosas se salen de control es porque nos encontramos debajo de la línea. Y vamos a revisar en los siguientes puntos qué podemos hacer para no caer en este tipo de errores. Pero por ahora te dejo con la enseñanza de este segundo punto, que es, para volverte imperfecto, necesitas llegar a un lugar de conciencia. Es turno ahora del punto 3, que inicia hablándonos de la estrategia para ir arriba de la línea. El punto 3 dice, reconocer tus factores desencadenantes te da la oportunidad de controlar la forma en que respondes a ellos. Imagínate esto, estás en medio de una conversación cuando de repente tienes una reacción intensa y negativa al comentario de alguien. Tus músculos se tensan y tus palmas comienzan a sudar. Incluso puedes sentirte un poco mareado. Luego, antes de que te des cuenta, dijiste o hiciste algo de lo que no estás orgulloso, como insultar a la otra persona o irte furioso. Si esto te suena familiar, entonces probablemente estabas respondiendo a un disparador. Los desencadenantes o disparadores son ideas o personas que causan estrés y provocan reacciones negativas. Y a menudo se interponen en el camino para que tú realmente obtengas información y aprendas de la misma. Pero hay algunas buenas noticias. Una, no estás solo. Todos tenemos nuestros propios desencadenantes específicos. Y dos, es posible gestionar cómo reaccionas ante ellos. El mensaje clave es reconocer tus factores desencadenantes te da la oportunidad de controlar la forma en que respondes a ellos. Los signos fisiológicos, como las palmas de las manos sudorosas y el aturdimiento, te dirán que estás encontrando un desencadenante antes que tu comportamiento. Pero si sabes cuáles son tus factores desencadenantes, puedes comenzar a controlar tus reacciones incluso antes de que tu cuerpo te envíe señales de angustia. Con este fin es útil comprender los diferentes tipos de desencadenantes que existen. Veamos algunos. Los activadores de contenido. Se refiere a información o ideas que consideras inútiles, injustas o con las que simplemente no estás de acuerdo. Los desencadenantes de la relación se refieren a quien comparte esa información y cualquier sentimiento negativo que puedes tener sobre ellos. Ahora, cuando es la forma en que se comparte la información lo que te impide que te apagues y dejes de escuchar, se trata de un disparador de entrega. Y finalmente, los desencadenantes de identidad son ideas sobre ti que chocan totalmente con tu sentido de identidad. Por ejemplo, la autora experimentó uno de estos cuando un compañero de trabajo la describió como intimidante, un rasgo que nunca había asociado consigo misma. Prestar atención a lo que te coloca debajo de la línea te permitirá comenzar a ver patrones que pueden ayudarte a identificar situaciones potencialmente desencadenantes. Esto te da la oportunidad de controlar tus reacciones antes de que las cosas se salgan de control. Para hacerte cargo de un momento desencadenante, comienza por retrasar tu respuesta y concentrarte en tu respiración. Esto te da algo de tiempo para reagruparte y pensar en lo que estás sintiendo y cómo estás a punto de reaccionar. Aprovecha este tiempo para reconsiderar qué lo está provocando, qué papel desempeña en la situación y si has tenido una experiencia similar antes. Luego pregúntate qué tipo de reacción te permitirá aprender de la situación. Y aquí es importante reflexionar sobre las enseñanzas de este tercer punto
porque es uno de los errores más frecuentes que cometemos como seres humanos. Todos tenemos ciertos desencadenantes o disparadores que nos llevan a actuar de cierta forma. El problema es que muchos de estos nos colocan debajo de la línea. Para entender qué es un desencadenante o un disparador, entiéndelo como todas las ideas o personas que causan estrés y nos provocan reacciones negativas, y a su vez interponen en el camino para que tú realmente obtengas información y aprendas de ella. En pocas palabras, estas personas con las cuales hay una carga emocional alta y te lleva a generar discusiones. Puede ser tu pareja, puede ser un miembro de tu familia, un compañero de trabajo. Suelen ser características comunes de desencadenantes. Y no nada más se limita a personas, sino que también puede ser ideas o información que te hagan reaccionar de formas en las cuales te coloquen debajo de la línea. Por eso es importante reconocer tus factores desencadenantes, ya que te da la oportunidad de controlar la forma en que respondes a los mismos. Una forma en la cual nosotros podemos iniciar es prestando atención a los signos fisiológicos. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo está reaccionando tu cuerpo ante una situación? ¿Te sudan las manos? ¿Tu ritmo cardíaco se acelera? ¿Se agita tu respiración? Estos son síntomas que te van a decir que estás encontrando un desencadenante antes de actuar. Puede ser una reunión importante, puede ser una persona a la cual te genere cierta incomodidad o que te ponga nervioso, puede ser algún evento del cual no disfrutes, digamos que no te gusta viajar en avión y te subes a un avión, pues estos signos van a presentarse. Y esto funciona muy bien cuando tú no sabes cuál es el desencadenante, ¿no? Pero presta atención a los signos fisiológicos y vas a empezar a detectarlos. También es cierto, va a haber un momento en el cual tú ya sabes cuáles son estos desencadenantes o disparadores. La autora lo resume en 4 generales, ¿no? Tienes los activadores de contenido, que se refiere a información o ideas que consideras ya sea inútiles, injustas o que simplemente no estás de acuerdo. Esto te lleva a reaccionar y te coloca debajo de la línea. También tienes los desencadenantes de la relación. Se refiere a la persona que comparte la información. Quizá la información es neutral, pero la persona que lo dice no está de acuerdo con tu sistema de creencias, por ejemplo, y entonces se genera un choque, te cierras a la posibilidad y te colocas debajo de la línea. Después viene el disparador o el desencadenante de entrega, que es la forma en la cual te transmiten la información. Puede ser que la información te sea útil, pero la manera en la cual se transmite, el tono, la forma, te hace reaccionar de manera negativa. ¿Cuántas veces quizá por una mala comunicación se generan verdaderos problemas? ¿Cierto? Y por último tienes los desencadenantes de identidad, que se refiere a las ideas que pueden tener de ti, pero que chocan con tu sentido de identidad. Por ejemplo, alguien puede pensar que eres una persona materialista y dentro de tu realidad tú no eres materialista, ¿cierto? Pero alguien más piensa eso y eso te hace reaccionar. ¿A qué voy? ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído con algunos de estos disparadores o desencadenantes y nos hemos colocado debajo? Un ejemplo típico viene siendo cuando discutes quizá con tu pareja. Puede ser que la acción de la discusión sea algo muy simple, pero las consecuencias de esa discusión pudieron haber tenido efectos devastadores. Todo esto ocurre porque nos colocamos debajo de la línea. Es por esto que es importante prestar atención a lo que te coloca en esa posición, ya que si lo haces te va a permitir comenzar a ver patrones que pueden ayudarte a identificar situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? Y esto te da la oportunidad de controlar tus reacciones antes de que las cosas se salgan de control. Es pensar antes de actuar. En pocas palabras, no reaccionar. Para hacerte cargo de un momento desencadenante, comienza por retrasar tu respuesta y concéntrate en tu respiración. Tienes que considerar lo que lo está provocando, qué papel desempeña la situación y si has tenido una experiencia similar antes. Velo como una bola de cristal, algo que te permitiera ver el futuro. Cuando estés en una discusión o cuando se esté presentando una situación que te va a colocar debajo de la línea,
Me gustaría que hicieras este experimento. Imagínate el desenlace, tú debajo de la línea y la otra persona debajo de la línea. Imagínate la explosión que eso va a ser. Trata de ver el peor escenario posible. Y una vez que lo tengas presente, ¿sí? Por eso es importante que hagas una pausa, por eso es importante que te concentres en la respiración antes de empezar a decir las cosas, o como un viejo anuncio de la televisión de cuente hasta 10. Imagina ese desenlace, los dos colocados debajo de la línea. Y una vez que lo tengas presente, entonces actúa para que eso no suceda. Llévalo a la reflexión personal. ¿Cuántas veces una discusión se ha salido de control? Y una vez que se sale de control dices, si hubiera sabido que esto hubiera pasado, no lo hubiera hecho. Tenemos que dejar al ego de lado. Tenemos que comenzar a pensar en el mejor resultado posible. Tenemos que tratar de dejar de tener la razón sobre el resultado. Y tenemos que ser las personas inteligentes, tenemos que ser las personas pensantes. Tenemos que ser las personas que tengan control sobre sus acciones, emociones y decisiones. Para esto es este tipo de análisis. Para esto es este tipo de información. No te quedes de forma pasiva nada más. Mira lo que aprendí hoy, pero llévalo a la práctica. Y es muy sencillo poder implementar este tercer punto. Identifica cuáles son tus factores desencadenantes. Y una vez que lo sepas, entonces tienes que determinar que eso te coloca debajo de la línea. Cuando tú, ya sea por signos fisiológicos o bien porque te encuentras en la situación la cual te coloca debajo de la línea, haz la pausa. Concéntrate en tu respiración, cuenta hasta 10 y visualiza el resultado de lo que pasaría si tú reaccionas estando debajo de la línea. Y sobre esto, ten control sobre tu propio futuro. No olvides la enseñanza de este tercer punto, que es reconocer tus factores desencadenantes. Te da la oportunidad de controlar la forma en que respondes a ellos. Llegamos ahora al cuarto punto, que en lo personal es el que más me gusta, que habla del sentido de apertura. El cuarto punto dice, estar abiertos a diferentes perspectivas nos ayuda a aprender. Pregunta, ¿cómo sabemos cuál es la verdad en una situación determinada? El hecho es que es una pregunta difícil de responder. La verdad es complicada y por lo general implica varias perspectivas diferentes. Sin embargo, eso no nos impide creer que nuestra perspectiva es la única correcta. De hecho, muchas personas tienden a rechazar cualquier perspectiva que no se alinee con la suya. Sin embargo, este comportamiento es perjudicial. Las diferentes perspectivas son oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento. Y el segundo principio de nuestro imperfecto viaje consiste en adoptar estas perspectivas. El mensaje clave aquí es, estar abiertos a diferentes perspectivas nos ayuda a aprender. Hay una serie de razones por las que nos cuesta adoptar diferentes perspectivas. Una son la forma de pensar con sesgos negativos, llamadas distorsiones cognitivas, que fueron identificadas por primera vez en la década de 1970 por el psiquiatra el Dr. Aaron Beck. La autora compara la mayoría de las distorsiones cognitivas como con una junta directiva muy negativa en nuestras mentes. Algunos miembros de esta junta nos convencen de que somos los únicos que sabemos lo que es correcto, mientras que otros animan a sacar conclusiones precipitadas. Otros nos tienen constantemente persiguiendo la perfección o comparándonos con los demás. Independientemente del director que esté a cargo, el resultado es el mismo. Es menos probable que veamos la verdad con claridad. Otro obstáculo que encontramos cuando se trata de la verdad y sus múltiples perspectivas es la forma en que le damos sentido a la información. El significado que atribuimos a la información suele estar matizado por nuestras propias suposiciones. Por ejemplo, si un amigo cancela los planes de la cena, puedes asumir que no quiere pasar tiempo contigo. Pero no hay nada en simplemente cancelar que sugiera que la explicación negativa es la que está en tu cabeza. Entonces, con todo lo que se interpone entre nosotros y todas las diferentes perspectivas disponibles, ¿cómo puedes asegurarte de que siempre podrás verlas y aprender de ellas? La respuesta sería bastante simple.
puedes reservar espacio para la información por un lado. Esto significa estar completamente presente cuando recibes información y no juzgar hasta que hayas tenido tiempo de comprenderla. Por ejemplo, al no asumir lo peor cuando tu amigo cancela los planes de la cena. Al darte la oportunidad de comprender realmente la información, te abres al crecimiento y al aprendizaje que pueden ofrecer una variedad de perspectivas. Este punto tiene mucho que ver con ser ecléctico. Este punto tiene mucho que ver con tener un estado mental de apertura, con tener mente abierta y no tomarnos las cosas de forma personal. La pregunta: ¿cómo sabemos cuál es la verdad en una situación determinada? La realidad es que solemos creer que la historia que nos contamos a nosotros mismos es la verdadera, ya que muchas personas tienden a rechazar cualquier perspectiva que no se alinee con la suya. Esto puede ser por un sistema de creencias limitantes, esto puede ser por un condicionamiento, esto puede ser por cuestiones de ego, etc. La cuestión es que las diferentes perspectivas son oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento. Y viene siendo el segundo principio si queremos realizar este viaje. Estar abiertos a diferentes perspectivas nos ayuda a aprender. Y esto es muy fácil decirlo en la teoría, pero ¿por qué cuesta tanto trabajo llevarlo a la práctica? Hubo un estudio que se hizo en la década de los 70 donde se dice que una de las formas más naturales de pensar se da con sesgos negativos, es decir, distorsiones cognitivas, que de alguna forma solemos creer que nosotros tenemos la razón. Es por eso que el resultado es el mismo. Es menos probable que veamos la verdad con claridad. Y aquí es donde tenemos que tener este sentido de apertura. No se trata que yo tengo la razón y tú no, sino más bien entender por qué piensas de esta forma. Tienes un sistema de creencias, tienes un condicionamiento, has crecido en un cierto ambiente distinto donde yo he crecido, hemos tenido diferente tipo de información, hemos tenido diferentes patrones de referencia, etc. Hay muchas cosas que nos hacen pensar diferente. ¿Quién tiene la razón? Uno de los problemas centrales de la sociedad actual viene siendo muchas veces esta resistencia que existe, ¿no?, a diferentes modelos de pensamiento, a diferentes formas de ver las cosas, pensando que lo que ha funcionado antes seguirá funcionando en el futuro. La verdad es que es algo que no sabemos. Por ende, es importante tener un estado mental de apertura, no para que sigas todo lo que aparece, sino más bien para que entiendas por qué está ahí y saber cómo eso puede llevarte a un resultado que estás buscando si es que se adapta a lo tuyo, y si no, simplemente respetar por qué está ahí. Ahora, si nosotros no comprendemos este principio, vamos a caer en el error del ego, en el error de tener siempre la razón o buscar tener la razón y dejar el resultado de lado. Te invito a que no te cierres de esta forma y que seas ecléctico en tu pensamiento. Ahora, cuando hablamos de la verdad y la cuestión de perspectivas, hay otro obstáculo. El significado que le atribuimos a la información suele estar matizado por nuestras propias suposiciones. En otras palabras, el mensaje puede ser neutral, pero nosotros escuchamos lo que queremos. Y esto es algo que pasa constantemente. El mismo mensaje puede ser entendido de forma muy distinta por diferentes personas. ¿Por qué? Porque cada quien va a ajustar la información a su propia forma de pensar y va a buscar información que vaya acorde a ese tipo de lineamiento. Es por eso que nosotros tenemos que tener esta apertura. No tenemos todas las respuestas, no estamos siempre en lo correcto ni mucho menos. Y lo más importante es que si algo hemos aprendido es que el cambio se da de forma constante y no lo podemos evitar. Entonces, en lugar de resistirnos a las cosas, más vale que empecemos a darle la orientación adecuada a la información. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo nos podemos asegurar de poder ver los diferentes matices de la información y aprender de ellas? Una forma de hacerlo es reservar espacio para la información por un lado. Es decir, estar completamente presente cuando recibas información y no juzgar hasta que hayas tenido tiempo de comprenderla. Esto es práctica. No lo vas a hacer de la noche a la mañana. Si algo no te gusta o si algo no estás de acuerdo, posiblemente vas a reaccionar. Por eso se dice que reserva un espacio para la información. Quédate a solas, no trates de dar tu opinión directamente. Trata de empezar a comprender por qué esta información está ahí
y cómo es que surge ese tipo de información. ¿Todo esto para qué? Para que tengas tiempo de comprenderla. Como el ejemplo, ¿no? La persona que te canceló la cena. Si tú reaccionas y te colocas debajo de la línea, vas a pensar que no le caes bien, que la persona simplemente te hizo un desaire, que fue una falta de respeto. Muchas cosas que te van a colocar todavía más debajo de la línea, porque vas a culpar y vas a ser responsable a la persona de todo lo que está pasando. Tienes que cambiar ese matiz, porque al darte la oportunidad de comprender realmente la información, te abres al crecimiento y al aprendizaje que pueden ofrecer una variedad de perspectivas distintas, y eso ayuda a tu crecimiento. Recuerda la enseñanza, estar abiertos a diferentes perspectivas es lo que nos ayuda a aprender. Y con esto llegamos al quinto y último punto de este análisis que nos habla del viaje en sí mismo. El punto 5 dice, la transformación es un viaje continuo que requiere elegir siempre el crecimiento. Supongamos que un grupo de amigos planea un viaje por carretera a una ciudad que siempre han soñado con ver. Después de semanas de discusión y preparación, finalmente empacaron sus cosas, tomaron el auto y se pusieron en camino. El viaje está lleno de acontecimientos, llenos de puntos de vista interesantes e incluso algunas discusiones, pero finalmente el viaje termina y el grupo llega a su destino. Este viaje por carretera es un poco como el proceso de volverse imperfecto y auténtico. Tiene altibajos y momentos de aprendizaje, pero hay una gran diferencia. Mientras que un viaje por carretera tiene un destino final, el proceso imperfecto y auténtico no lo tiene. Aquí es donde entra la transformación, que viene siendo el tercer y último principio de este viaje. El mensaje clave es, la transformación es un viaje continuo que requiere elegir siempre el crecimiento. La transformación no es un destino o un solo momento de ajá. Es más como una evolución. Una que fomentamos actuando y aprendiendo de los dos primeros principios que analizamos. Cada vez que reconoces un disparador, por ejemplo, y haces una pausa para asegurarte de que tu respuesta esté por encima de la línea, experimentas una pequeña transformación. Con el tiempo descubrirás que los desencadenantes te afectan cada vez menos negativamente. Ahora, la verdad es que probablemente tendrás que pasar por este proceso una y otra vez antes de lograr un progreso real. Y cada vez que pases por el proceso, probablemente será incómodo y tal vez incluso doloroso. Tomemos a una persona que siempre se encuentra en relaciones poco saludables. Sostener un espejo para sí misma y reconocer su papel en la elección de estas relaciones probablemente será incómodo e incluso doloroso, pero también conducirá a lecciones valiosas sobre su comportamiento y eventualmente le ayudará a evitar repetir patrones similares en el futuro. Para crecer y transformarte, tienes que comprometerte con esos sentimientos negativos. No siempre lo haremos bien. Habrá muchas ocasiones en las que decepcionaremos a los demás, los impactaremos negativamente o nos sentiremos decepcionados. Y cuando esto sucede, practicar el perdón nos ayudará a continuar nuestra transformación. De hecho, piensa en el perdón como una píldora de crecimiento, una que podemos ofrecer a otras personas o tomarnos nosotros mismos mientras nos esforzamos por convertirnos en imperfectos y auténticos. Y me gustaría reflexionar sobre las enseñanzas de este último punto. Lo primero, nos habla de un viaje continuo, es decir, el proceso. No se trata de un destino en sí mismo, sino que nuestro crecimiento, nuestra mejor versión se va a dar a lo largo que nosotros podamos transitar por este proceso. ¿El proceso de qué? De la transformación. La transformación es un viaje que requiere elegir siempre el crecimiento. Y menciono otra vez, no es un destino ni tampoco es un hilo negro que vamos a descubrir, sino más bien es como una evolución, una que fomentamos actuando y aprendiendo cuando incorporamos todos los principios a nuestro viaje imperfecto. ¿A qué voy? ¿A qué principio se refiere? Primero, detectar los disparadores, los desencadenantes, y una vez que lo tengamos claro, hacer las pausas para asegurarnos que nuestra respuesta esté encima de la línea.
Cuando hacemos esto, nosotros vamos a experimentar una pequeña transformación. Y vamos a descubrir que cada vez que practiquemos esto, los desencadenantes nos van a afectar menos. Es importante entender que la clave de esto será la práctica, porque va a ser muy probable que vamos a tener que pasar por este proceso una y otra vez para poder generar un cambio real. Lo que es importante es que cada vez que pasemos por este proceso, posiblemente va a ser incómodo y tal vez doloroso. Y es por eso que muy poca gente lo hace. Es mucho más fácil pensar que yo tengo la razón sobre el resultado. Es mucho más fácil seguir en mi línea. Es mucho más fácil tratar de seguir con la ley del mínimo esfuerzo. Es mucho más fácil no aceptar mis faltas, mis falencias o mis defectos. Es mucho más fácil tratar de ser admirado y parecer perfecto. Pero la realidad, el mundo, es de los valientes. Y si tú quieres manifestar un verdadero propósito en esta tierra, más vale que descubras tu autenticidad, porque es lo que te va a permitir seguir avanzando. No hay nada más desgastante que convertirte en una persona que no eres. No hay nada más desgastante que tratar de seguir los patrones de conducta del entorno que van en contra de lo que para ti es significativo. No hay nada más desgastante que ir en contra de tus propios valores. Es por eso que para crecer y transformarte, tienes que comprometerte con la práctica y tener que sufrir quizá esos sentimientos negativos que el proceso implica. Y aquí es donde entra este concepto de perdón, que es lo que nos va a ayudar a continuar nuestra transformación. Tenemos que ver el perdón como una píldora de crecimiento, una que podemos ofrecer a los demás o bien tomarla directamente para esforzarnos a convertirnos en personas imperfectas y auténticas. La realidad es que la mayoría de las veces nosotros somos nuestros peores críticos, nos hacemos los peores juicios, somos las personas más duras con nosotros mismos y por ende dejamos de vivir los momentos importantes simplemente por el temor a lo que otros puedan decir o por pensar que nuestra autenticidad es errónea. Si te cuesta mucho trabajo aceptar esto, o bien si tu condicionamiento es muy fuerte o realmente le tienes aversión a lo que la gente pueda pensar de ti, te invito a que vayas paso a paso. Primero, identifica si esto es para ti. Identifica si realmente te sientes atrapado en un mundo que quizá no es lo que a ti te gustaría estar. Y si es así, empieza con estos 3 principios. Primero, ¿cuáles son los disparadores o los desencadenantes que te hacen ponerte debajo de la línea? Después, incorpora pausas para asegurarte que tu respuesta te coloque encima de la línea. Y practica esto constantemente, porque cada vez que lo haces va a haber una pequeña transformación en ti. Muchas veces solemos temer demasiado a la imagen completa. Solemos temer a ese monstruo que vemos delante, pero te voy a decir algo. Ese monstruo nada más está en tu cabeza. Piérdele el miedo. Y una forma de hacerlo es siguiendo estos principios. Gradualmente, de forma que tú te sientas en control. Pero vas a descubrir que esos desencadenantes que antes te afectaban, cada vez lo harán menos. Ahora, es importante que te diga, esto no es un proceso sencillo, sobre todo por el grado de condicionamiento que puedas tener. Y la verdad es que probablemente tendrás que pasar por este proceso una y otra vez antes de empezar a manifestar un progreso real. Y lo que también es verdad y tienes que ser consciente es que cada vez que pases por el proceso, probablemente será incómodo y tal vez hasta doloroso. No es algo mágico. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, esto requiere práctica porque es enfrentarnos a nuestra propia persona. Como dice la autora, es sostener un espejo para nosotros mismos y reconocer nuestro papel en las elecciones que hemos hecho. Y esto es lo que lo hace incómodo y doloroso. Pero si lo haces, poco a poco vas a descubrir lecciones valiosas sobre tu comportamiento que te va a ayudar a evitar estos patrones que te han hecho sentir mal. Recuerda, para crecer y transformarte, tienes que comprometerte con esos sentimientos negativos y no seas tan duro contigo mismo. No seas ese crítico inquisidor que siempre te está juzgando.
Y para esto practica el perdón, porque es lo que nos va a ayudar a nuestra transformación. Solemos muchas veces llevarnos por el día a día que no somos conscientes que nuestro tiempo en la tierra es limitado, es finito. Y entonces muchas de las cosas que nosotros estuvimos haciendo, cuando suceden golpes duros, realmente solemos lamentarnos por haber perdido tanto tiempo. Por eso es importante practicar el perdón. Y lo tienes que ver como una píldora de crecimiento, tanto para los demás como para ti mismo, porque nos dará fuerza, nos dará ímpetu para seguir nuestro proceso y convertirnos en imperfectos y auténticos. No olvides la enseñanza de este último punto, que es: la transformación es un viaje continuo que requiere elegir siempre el crecimiento. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Para volvernos imperfectos y auténticos, debemos entender que participar en la negación y la culpa nos pone por debajo de la línea, mientras que ser conscientes y responsables de nuestro comportamiento nos empuja por encima de la línea, que es donde reside la autenticidad. El camino de un punto a otro no es sencillo. Es un proceso cíclico que requiere que reconozcamos nuestros factores desencadenantes y controlemos nuestras reacciones a ellos, y que reconozcamos que podemos aprender mucho cuando aceptamos que la verdad tiene muchos matices. Cuando estamos mejor equipados para manejar nuestros factores desencadenantes y comprometernos con la verdad, entramos en un estado de crecimiento y transformación constantes. No olvides las enseñanzas de este análisis. Tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. Para volverte imperfecto necesitas llegar a un lugar de conciencia. Reconocer tus factores desencadenantes te da la oportunidad de controlar la forma en que respondes a ellos. Estar abiertos a diferentes perspectivas nos ayuda a aprender. La transformación es un viaje continuo que requiere elegir siempre el crecimiento. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Mira el fracaso como un evento, no como tu identidad. Cuando fallas en algo, puedes sentir vergüenza y comenzar a definirte por el fracaso, en lugar de reconocer que fracasaste y que esto le sucede a todos de vez en cuando. Puedes decirte a ti mismo: soy un fracaso. No hace falta decir que este es un enfoque destructivo. Lo que debes hacer es aceptar los fracasos y los errores como parte de la vida y verlos como oportunidades para aprender. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Imperfecto. En inglés se le conoce como Flawsome, de su autora Georgia Murch. Un libro que nos ayuda, por un lado, a alejarnos de la negación y sobre todo a abrazar el crecimiento. Viene siendo un viaje hacia la plenitud y sobre todo que ésta se da al aprender a ser auténtico. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. Y me gustaría también decirte que trates de implementar alguno de estos puntos si es que resonaron contigo. Es importante porque es lo que te va a convertir en una mejor versión. Estamos en tiempos de mucho cambio, estamos en tiempos de autodescubrimiento y sobre todo estamos en tiempos en que tenemos que ser auténticos, ser fieles y leales a nosotros mismos. Y este es un libro que nos da 3 principios como punto de partida. Espero sinceramente que lo lleves a la práctica y me hagas saber qué opines al respecto. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen, porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te va la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido y te vas a Instagram, me buscas @rosadormingo y colocas esta imagen en tus historias? Te aseguras de etiquetarme y colocar tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.